Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad, con detalle y suficiencia los aspectos más importantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Asimismo, se replica por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar las incidencias del presente programa. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, estimado Ángel. Saludos a toda la audiencia de Línea Política. Nos encontramos en una semana más de nuestro análisis más allá de la coyuntura, aunque tomando algunos hechos que sin duda provienen de la misma, hechos muy relevantes. Y lo que hoy día vamos a debatir, a discutir, es lo que ha sucedido justamente con la Junta Nacional de Justicia. En estos momentos que realizamos este presente programa, tenemos evidentemente el hecho de que han sido sancionados 2 de los 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia y que estamos viendo el debate sobre la inhabilitación de su presidente actual, del magistrado de la ASA. En todo caso, creo importante un primer análisis sobre lo ocurrido, sobre el proceso mismo y sobre este resultado preliminar. Ángel, podrías empezar tú Bueno, quizás yo creo que con una habría que primera visión. empezar. Sí, entiendo. Creo que es importante empezar estableciendo algunas premisas fundamentales, porque en el debate al respecto hay muchas cosas que se confunden, el fondo con la forma, los temas más bien de tipo procesales con las competencias. Yo creo que hay que decir que lo que hemos asistido es a una función que está contemplada en la Constitución política, función de control, fiscalización que le corresponde al Congreso de la República a través de un procedimiento que se conoce con el nombre de juicio político, concretamente de acusación constitucional, cuando un conjunto de altos funcionarios que están contemplados en la propia Constitución, o sea, personajes que tienen mucho poder y que no pueden ser procesados de modo regular, como tú y yo, o como los amigos que nos están escuchando, sino necesitan que para poder pasar a manos de la justicia o ser sancionados, exista un pronunciamiento del Congreso de la República. Como ustedes entenderán, amigos, no todas las personas tienen esa suerte de que antes de ser procesados o sancionados, eh, exista un pronunciamiento ni más ni menos que de la representación nacional. Pero es así, así dice la Carta, eso es una garantía para ellos y es una forma a través de las cuales rinden cuentas a la ciudadanía, porque la tesis de muchos es que estos organismos, al ser autónomos, como la Junta Nacional de Justicia, están por encima de la Constitución, de la ley, y por lo tanto no rinden cuentas a nadie, cosa que es una ridiculez. Si los representantes del pueblo que se considera titular del poder, depositario de la soberanía, son sometidos a procesos jurisdiccionales bajo ciertas reglas y rinden cuentas y pueden ser sometidos a procesos de vacancia, de destitución, personajes que han sido elegidos a través de concursos u otros mecanismos o simplemente nombrados, por supuesto que con mayor razón no pueden escapar a una lógica que de lo contrario no habría por lo tanto ninguna suerte de control constitucional en un Estado democrático que se basa justamente en eso, que todo poder tenga una contraparte, que todo poder no sea absoluto, que todo poder no sea indeterminado, sino que esté encauzado, y cuando se producen alguna suerte de irregularidad, se activen los mecanismos constitucionales. Entonces estamos ante un procedimiento de esa naturaleza. Es un procedimiento que, mira tú, ha tenido ya casi 10 meses de antigüedad. Se presentó el año pasado, en el mes de mayo, y ha seguido todos los trámites establecidos por la Constitución y por el reglamento del Congreso. Ha pasado primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es el órgano que determina no la existencia de la infracción. Luego este informe ha sido sometido a la Comisión Permanente, donde ha habido oportunidad, como en el anterior, de participar por parte de los emplazados a través de sus abogados. La Comisión Permanente hace suyo el informe y acusa constitucionalmente a estos señores,
y la determinación final le corresponde al Pleno del Congreso sin participación de aquellos que hubieran votado ya en la oportunidad de la comisión permanente. Y digo esto porque hay personas, como la comisión permanente tiene suplentes, cuando votan los suplentes, los titulares quedan exonerados para poder votar. Como tú comprenderás, si otra fuera la lógica, nunca se podría alcanzar ninguno de los quórums establecidos en la Constitución. Entonces, ese es un procedimiento regular que se han cumplido las reglas del debido proceso. Ha habido oportunidad para que los implicados, los emplazados, los cuestionados se defiendan, y finalmente el Congreso de la República ha venido votando, y finalmente son los votos de ellos los que van a determinar si procede o no la acusación constitucional, que es un quórum muy calificado, difícil de alcanzar, y hasta donde tenemos conocimiento, hasta el día de hoy, 2 de los 6 magistrados contemplados en este proceso de juicio político han sido inhabilitados y por lo tanto han dejado ya de ser parte del organismo. Hay uno que está pendiente de una reconsideración, vamos a ver qué pasa en horas más tarde. Pero ese es el procedimiento, este es un procedimiento regular que a algunos le puede parecer, a otros no le puede parecer, pero yo quiero afirmar en primer lugar que se han cumplido todas las reglas, los requisitos y las formas que este proceso constitucional exige. Y esto es fundamental decirlo, aquí no hay arbitrariedad por el lado del procedimiento. Bueno, yo quiero señalar un argumento importante de gente de buena fe, ¿ah? No de sectores interesados, porque los hay obviamente, en controlar un esquema dentro del sistema de justicia a través de la JNJ y obviamente sobre el Ministerio Público. Pero hay gente que pregunta, afirma, dice, este Congreso sin legitimidad, este Congreso atravesado por denuncias, con cuestionamientos hacia sus miembros, incluso su propio presidente, ¿está legitimado para ser el verdugo de la Junta Nacional de Justicia? ¿Está este Congreso en condiciones de destituir a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia? ¿No es esto un copamiento? ¿No es esto el impulso de un Congreso que quiere establecer una dictadura parlamentaria? Y yo he Ya, respondido sí, y quería marcar eso de manera clara, que el hecho de que exista acreditadamente fallas, errores en la Junta Nacional de Justicia, malas conductas, incluso parcialidad, tiene que ser definitivamente castigado. Que el Congreso esté cuestionado no tiene nada que ver con la posibilidad de que lo haga. Además, es cierto que yo probablemente me opondría si el Congreso, además de destituir a los miembros de la JNJ, eligiera inmediatamente ellos y con sus votos a sus reemplazantes. así Pero no es. es el caso. Hay accesitarios, hay mecanismo de sucesión que en nada tiene que ver el Parlamento. Por lo tanto, Que ya fueron creo elegidos antes, sí, es que verdad. ya fueron elegidos antes. Creo más bien que los errores que han cometido alrededor del tema de Tello, alrededor del tema de defender a Zoraida Ábalos, son pues gigantescos. Más bien me pregunto, ¿por qué? Si las causales son las mismas, ¿con qué criterio los congresistas han votado para destituir a 2 y a los otros 5 no? O en todo caso, los otros 4, porque hoy día se debate uno más. ¿Por qué en Ya, el ok. caso de Aldo Vázquez y en este ellos sí, y en el caso de los otros no? Creo que ahí sí A hay ver, una incoherencia política, por lo menos, ¿no? hay una pregunta que es muy importante, creo que vale la pena responderla con detalle. El problema de la legitimidad. La legitimidad efectivamente es un atributo que tiene un órgano de poder para llevar adelante una función y ser aceptada, gozar de aquiescencia por parte de aquellos a quienes la acción va dirigida. O sea, si no hay legitimidad, evidentemente la única forma de imponer una orden es a través de la fuerza, mediante la coerción. La legitimidad es una característica inherente de todo sistema de autoridad. Fue Max Weber quien, a comienzos del pasado siglo, estableció 3 tipos de legitimidad. Una legitimidad tradicional, que es la que se basa en la costumbre, en las tradiciones. Los reyes, por ejemplo, tenían su mandato a partir de pertenecer a dinastías, y esa sucesión de padres a hijos era lo que le daba legitimidad para ejercer el mando. En los tiempos modernos, esa legitimidad ha sido ya desplazada o reducida, y hay una legitimidad carismática, digamos así, que es aquel que
tiene una simpatía. El tema del carisma yo creo que es muy claro por todos nosotros. Pero la legitimidad moderna, la legitimidad en una sociedad democrática, es aquella que tiene como fundamento la legalidad. Esto es bien importante decirlo. La legitimidad a la cual Weber concluye como la más completa y terminación del desarrollo de los procesos de legitimación es aquella legitimidad que se ampara en un mandato de ley. ¿Por qué una autoridad manda? Porque tiene detrás suyo un marco legal, un conjunto de disposiciones y valores que lo autorizan para que tome determinada decisión. Esa legitimidad legal es fundamental, fundamental. O sea, en otras palabras, la legalidad en una sociedad democrática y moderna es la fuente por excelencia de legitimidad. Y en consecuencia, el Congreso es un órgano elegido conforme a las normas de la Constitución. Nadie ha puesto en cuestión su vigencia y por lo tanto está autorizado para dar cumplimiento a todas las funciones que la Carta Constitucional establece para él. Eso de que no tenga popularidad, que no tenga apoyo, que no tenga simpatía, que cometa errores, no son más que argumentos de de tipo político que pueden ser válidos o no, pero no lesionan en absoluto el concepto de legitimidad fuerte, que repito, es aquella que se basa en un sustento legal. La legalidad del Congreso es lo que le da legitimidad. Y punto. Eso es fundamental. Y por eso yo creo que las decisiones que el Congreso toma son absolutamente válidas desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, hacer la pregunta por qué uno sí. Eso depende de los votos, pues. O sea, como se vota uno por uno, mira tú, se puede considerar que los grados de responsabilidad son mayores en otros casos. Y finalmente es el mundo de las cabezas de los señores congresistas que a la hora de emitir su voto deciden estar a favor o en contra. Esa es la regla también en los juicios políticos. En los juicios políticos, a diferencia de los juicios en materia judicial, donde es una autoridad o un colegiado, no más de 5, los que toman una decisión, en los órganos políticos son órganos muy amplios, ¿no? Porque se requiere el consenso de personas y grupos que tienen posiciones expresamente diferenciadas, políticamente contrarias. Y entonces ponerse de acuerdo en un aspecto es muy complicado, salvo que exista elementos tan contundentes que por encima de sus diferencias los haga coincidir en eso. Ese es el gran candado que tienen los organismos colegiados de naturaleza política para tomar decisiones legítimas y confiables en el alto número. Si fuera un número, digamos, sencillo de alcanzar, una mayoría ocasional podría producir estragos, pero al tratarse de mayorías calificadas, que repito, requieren el concurso de posiciones encontradas, antagónicas, diferentes, hacen suponer que la decisión adoptada es de tal contundencia de que desde un punto de vista, vamos a decirlo políticamente, desde la derecha, de la izquierda, desde arriba o desde abajo, como lo quieran ver, hay coincidencia en que esa cosa no puede ser. Y en este caso, que estos funcionarios han cometido infracciones por los cuales deben ser inhabilitados y por lo tanto destituidos. Sí, para evaluar si esto va a mejorar o no el sistema de justicia y para profundizar en este importante asunto, volvemos tras la pausa comercial. Muchas gracias por seguir Línea Política. Nos vemos tras el corte. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos de vuelta con su programa Línea Política en coconducción con Ángel Delgado, evaluando en esta ocasión el resultado del proceso que siguió el Congreso de la República a la Junta Nacional de Justicia, habiendo inhabilitado por 10 años y destituido a 2 de sus miembros. En este momento están debatiendo la posibilidad de la destitución e inhabilitación del magistrado de la ASA, hoy presidente de la Junta Nacional de Justicia, con lo cual podrían ser, aunque parezca difícil, que sean al final 3 los destituidos sobre un total de 7.
La gran pregunta aquí es, ¿va a ser suficiente la destitución de Inés Tello, de Aldo Vázquez y potencialmente la de la ASA para mejorar el sistema de justicia? Desde mi punto de vista, considero que es absolutamente insuficiente. Creo que el actual pleno de la Junta Nacional de Justicia convalidó e impulsó muchos actos que destruyeron su imparcialidad y evidentemente lo hacen caer en una legitimidad nula desde el punto de vista jurídico y no va a tener la posibilidad de impulsar una necesaria reorganización, por ejemplo, en el Ministerio Público. Creo que lo que correspondía aquí era sin duda inhabilitar a los 7 magistrados e incluso impulsar la discusión sobre la creación de un nuevo órgano que suplante a la Junta Nacional de Justicia, que desde mi punto de vista viene infectada por el ADN vizcarrista, pues fue él quien impulsó su creación y es su padre jurídico e institucional. Creo que está marcada por el vizcarrismo. ¿Pero qué piensas, Ángel Delgado, sobre este No, tema? no. Sí, sí, yo concuerdo absolutamente con lo dicho. Creo de que 2 o 3 no es suficiente porque las personas llamadas a reemplazar a estas vacancias son personas que fueron elegidas ya conjuntamente con los titulares. O sea, la comisión que llevó a cabo el examen de calificación eligió para la Junta Nacional 14 miembros, 7 titulares, 7 suplentes. Así fue más o menos la cosa. Entonces, ¿eso qué significa en concreto? Significa en concreto de que es muy probable que los que vayan a reemplazar participen de la misma concepción caviar que hemos criticado nosotros tanto y por lo tanto sea un obstáculo a una reforma integral del sistema de justicia como todos queremos. Yo he sido partidario de que en esta oportunidad el Congreso proceda a limpiar la Junta Nacional, ingresar nuevos miembros que si bien son titulares, ahí hay unas personas un poco distintas, como por ejemplo Marco Falconi, que ha sido repuesto. Él estaba originalmente en el grupo titular, pero con una maniobra de reinterpretación de una votación que ya se había producido, una calificación que ya había sido dada, inclusive publicada, con fecha incluso de juramentación, se hizo pues una cosa atroz y se le quitaron los puntos para mandarlo a la suplencia. Felizmente el Tribunal Constitucional ha resuelto eh, reponerlo en el cargo y de esa manera entonces él entra. Él es una persona objetivamente anticaviar, por eso es que lo bloquearon, pero es un voto frente a otros que no garantiza una mayoría suficiente para iniciar esa reforma que tú y yo y el pueblo peruano quisiera que se lleve a cabo. En fin, vamos a ver qué sucede. De todos modos, hay un debilitamiento, se les ha quitado el orgullo, se les ha golpeado el capote a esta gente, pero de ahí a que se abra un proceso de renovación que recupere la justicia y el Ministerio Público en particular para la independencia por encima de las contiendas políticas, o sea, que despolitice los procesos de conducción del Ministerio Público y también del Poder Judicial. Creo que todavía falta un trecho en el cual los peruanos democráticos tenemos que seguir luchando. Y por cierto, esto pasa por revisar la pertinencia o no del mismo organismo que creó el señor Vizcarra en reemplazo del Consejo de la Magistratura. Habrá que revisar en un debate amplio, democrático y con tiempo, eh, qué instancias, qué alternativas tenemos, qué procedimientos. Y además, teniendo ya el Senado aprobado, en la decisión del Congreso reciente de volver a la bicameralidad, el Senado de la República también podría intervenir en última instancia, siendo la instancia que ratifique la decisión de que los vocales supremos de la Corte de la República y de la Junta de Fiscales Supremos puedan ser ratificados por el voto del Senado de la República, ¿no? Como fue históricamente en nuestra tradición constitucional, por cierto, y que eso se quitó. Entonces, creo que ahí se abre un debate muy amplio, Enrique. No se trata de dar una medida. Me parece bien que haya propuestas, la de Montoya, la de Perú Libre, el propio Villena que dijo que no quería que se los tocaran, ya presentó un proyecto de ley. Bueno, de eso se trata, ¿no? Empezar a discutir formas y formas,
pero lo que es dable es que es insoportable, insostenible, que se mantenga una justicia politizada grotescamente, como lo que vino ocurriendo, por ejemplo, en el Ministerio Público, y ahí están los casos a la vista, como ejemplo de esta conducta espuria y condenable. Bueno, te voy a dar una opinión muy personal, querido Ángel. Considero que el Ministerio Público requiere una urgente reorganización. Creo Sí. que ha sido una batalla campal. Creo que hemos evaluado política y jurídicamente, no solamente en este programa, sino desde hace algunos años, lo que venía ocurriendo y las ilegales destituciones a Chávarri, a Tomás Galvez, que evidentemente hicieron que el sector de Pablo Sánchez en alianza con Zoraida Ábalos regentaran el Ministerio Público, digamos, de una manera absoluta por un tiempo. Luego perdieron el control y ahora están intentando controlarlo nuevamente. Pero creo que este Parlamento, lamentablemente, en eso sí tengo muchas dudas, puede carecer de un impulso de legitimidad, digamos, o de fuerza política en todo caso, para llevar a cabo una reorganización del Ministerio Público. En todo caso, y esto es lo lamentable, si hubiera sido posible el hecho de que se reconformara totalmente el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, esta debía haber sido la encargada, la llamada, para sin duda impulsar una, creo, por lo menos declaratoria de emergencia de la Junta de Fiscales Supremos. Creo que ni Pablo Sánchez debe seguir ahí. Creo que el caso de la doctora Benavides está muy complicado. Creo que el mismo Villena no ha dado la talla. Creo que habría que ir hacia una renovación total. Pero con una recomposición parcial de la Junta, esto también va a ser imposible. La gran Sí. pregunta es, ¿dejamos esto en manos de este Parlamento? Yo considero, desde mi punto de vista absolutamente personal, que tenemos que ponerlo en el debate público para que el siguiente Congreso, que va a ser bicameral, pueda así ir rápidamente a una reforma del sistema de justicia, creo partiendo incluso de una reconfiguración de la Junta Nacional de Justicia y que no este nuevo órgano sea el que de alguna u otra manera alinee las cosas como le corresponde en parte en el Ministerio Público. Me parece que eso sería, digamos, lo mejor, aunque lamentablemente no es un remedio rápido, ¿no? Bueno, sí, pues yo creo que tiene que haber una participación ciudadana muy amplia, tienen que pronunciarse todas las instancias comprometidas que tienen que ver con el asunto. Hay que tomarse un tiempo porque no es fácil el tema de reformar los organismos de la justicia. Hay que tener mucho cuidado para garantizar de modo escrupuloso que sean efectivamente independientes y que se rijan por normas totalmente distintas a la politización grosera que hemos visto en los últimos años bajo la hegemonía de los caviares. Creo que eso es importante. Ahora, eso al final, antes o después, el Congreso de la República, que es el que tiene potestad legislativa y tiene potestad de reforma constitucional, mira tú, va a tener que intervenir. El Congreso, no hay De forma acuerdo, de acuerdo, no hay forma de acuerdo. de esperar, de omitir, de preterir al Congreso. Ahora, lo que creo que no se trata de que sea un debate solamente congresal, sino tiene que ser un debate en toda la opinión pública y con un conjunto de instancias para ello. No sé si la Junta tiene legitimidad, fuerza para hacerlo, pero sí estoy convencido, hasta ahí llego nomás, de que tal como están las cosas, la justicia peruana que ha servido para perseguir, que ha respondido a criterios gubernamentales y políticos de persecución, con sesgos a favor de uno en contra de otros, no garantiza. Pues es una justicia que no es parcial, no es justicia. La justicia es imparcialidad por antonomasia, por definición. Y eso es lo que justamente no ha tenido las herramientas del sistema de administración de justicia en el Perú. El Ministerio Público es donde la crisis ha sido más grave, pero también el Poder Judicial que ha acompañado y no ha corregido estas intervenciones groseras, abusivas, petulantes de un grupo de fiscales que, asalariados en última instancia por el lagarto Vizcarra, siguiendo las directivas de Odebrecht o en complicidad con ellos, contribuyeron a destruir el sistema político y perseguir a los rivales de ocasión. Creo que eso es algo que no debe suceder en absoluto. Eso es como si en los partidos de fútbol, en lugar de intentar ganar en la cancha, ¿no? A partir de las virtudes de cada equipo, se pretenda hacerlo capturando, teniendo influencia en las instancias de,
de arbitraje, en los jueces de línea, en el VAR, en la Junta de Disciplina, qué sé yo. Creo que eso es inaceptable en una democracia y eso es algo que yo diría que ese es el peor legado de todos los legados nefastos que el cagueraje le ha dado al Perú. Y eso es un tema que tenemos más temprano que tarde y no por ser perfeccionistas, mira tú lo que te voy a decir, liquidar, terminar. Esta justicia así es un peligro para todos. Mira, independientemente de cualquiera sea nuestra militancia, yo tampoco creo que hay que voltear la tortilla y ahora perseguir a los caviares como ellos nos persiguieron a nosotros, tampoco. La justicia tiene que ser justicia. Mira, durante mucho tiempo la justicia en el Perú ha tenido deficiencias y fallas, pero tú nunca recordarás en la historia republicana de nuestro país que haya habido incidentes en los cuales la Corte o los fiscales hayan sido los factores decisivos del quehacer político. Eso es una cosa de estos tiempos. Eso no ha sucedido. Y nadie va a decir que la justicia no hay influencias. Por supuesto que hay influencias, hay jueces que tienen simpatía, por supuesto que sí, pero había cierto decoro y cierta restricción que moderaba los impulsos y no se usaban las herramientas jurisdiccionales, ¿no? Jurídicas para invadir la esfera política en un sentido o en otro, mucho menos para perseguir a los rivales, como se ha venido haciendo. Las dictaduras eran groseras, ¿no? Cancelaban el orden jurídico y te perseguían. Y punto, y se acabó. O dictaban una norma de excepción, como lo hizo Sánchez Cerro, como lo hizo Odría en su momento. Pero era Sí, grosero, ¿verdad? No, nunca ha sí, pasado como ahora que los organismos regulares se presten a hacer política del modo más vulgar y besánico que estamos conversando. sí creo que es importante y fundamental hacer presión ciudadana y social para que tengan un castigo y no sigan ejerciendo una posición de poder en el Ministerio Público Pablo Sánchez, Rafael Vela, José Domingo Pérez. Creo que es un asunto Y muchos más, ¿ah? fundamental. Y muchos Y más. muchos más, Allá hay una costra, muchos allá hay una más. costra Hay personal. una lista ahí que es Mm. la que ha permitido que ellos puedan moverse de esta manera. Seguiremos debatiendo sin duda una reforma al sistema de justicia en este espacio y también en otros. Y continuaremos analizando los temas de coyuntura desde una mirada más estructural, como siempre todos los lunes. Por hoy día ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Ángel Delgado. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en Línea Política. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.